Hola, en el día de hoy, esta píldora formativa va a tratar sobre el tema de contraincendios en la edificación en general. En pasados días estuvimos hablando del contraincendio en instalaciones industriales. Hoy trataremos del contraincendio en la edificación en general, basándonos en el código técnico. Bueno, ¿qué es el código técnico? El código técnico es el Real Decreto 314 de 2006 y en él se establecen las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley Orgánica de Edificación, la LOE, para los usos de vivienda, uso administrativo, uso comercial, residencial público, uso docente, uso hospitalario, uso de pública concurrencia y garaje, es decir, aquellos usos distintos a los industriales. Bien, y dentro del código técnico está el documento básico de seguridad contra incendios, donde se especifican parámetros, objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura que se satisfacen las exigencias básicas y superan los niveles mínimos de calidad en caso de incendio. Bien. En caso de que sean edificios industriales, pues le aplicaría el reglamento que ya vimos el otro día de seguridad contra incendio en establecimientos industriales, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. A partir del 2006, pues todos los edificios que se construyeron le aplicarían el código técnico. Ya podemos entrar en el periodo transitorio. Ya estamos en el 2014. A partir de este momento, es decir, a partir de 2007, todos los edificios construidos o puestos en marcha le aplicaba el código técnico. Bien, también podemos hablar de las modificaciones sobre edificios anteriores, le aplica también el código técnico. Aquí, a norma con el motivo de tener una referencia básica, hemos extractado aquí, de este ampliado documento básico, algunas partes que creemos bastante interesantes. Por ejemplo, en general, el uso de extintores portátiles, pues, su colocación. Se entiende que es a 15 metros de recorrido en cada planta como máximo desde todo origen de evacuación. Es decir, la regla de los 15 metros entre extintores es básica. Y el extintor tiene que ser de eficacia 21 a 113 P. Es decir, el teórico o el normal de 6 kilogramos a veces cumplirían estos requisitos de eficacia. Bueno, después vemos para otros usos, por ejemplo, en el administrativo, pues, ¿cuándo es necesario uso de boca de incendio equipada? Bueno, pues cuando en un uso administrativo superan los 2.000 metros cuadrados. Es decir, un edificio de oficina que tenga menos de 2.000 metros cuadrados no tendrá boca de incendio, pero aquel que lo supere sí lo tendrá. Columna seca. Bueno, pues si el edificio administrativo de oficina tiene una altura de 24 metros, si no, pues no tendrá columna seca. ¿Cuándo tendrá sistema de alarma? Pues si la superficie construida excede de los 1.000 metros cuadrados. Si no, pues no tiene sistema de alarma. ¿Cuándo tiene sistema de detección de alarma? Es decir, detectores. Pues cuando la superficie construida excede de 2.000 metros cuadrados, etc. Así se van definiendo las características para el diseñador, en este caso para el ingeniero o arquitecto que diseñe la instalación contra incendios de dicho edificio. Lo mismo con el uso residencial público, con el uso docente y con el uso comercial. Es decir, se van desgranando todos los requisitos respecto a qué tipo de instalación de contra incendios se debe de instalar. ¿De acuerdo? En pública concurrencia y también en aparcamientos. Vamos a destacar aquí también la parte de señalización. En el apartado del documento básico PSI, en el apartado 4, se habla de la señalización. Bueno, pues, los medios de protección contra incendio de utilización manual, es decir, extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores de alarma y avisadores, se deberán de señalizar mediante señales definidas en una norma, la 23.033, y cuyo tamaño mínimo será de 210 por 210 milímetros. Esto es una cuartilla, es el lado sería de tamaño cuadrado
de una 4 de la parte más pequeña. Por tanto, el mínimo tamaño de una señal sería aproximadamente una 4 por el lado pequeño. En algún caso podéis ver señales más pequeñas. Estas señales, o dicha instalación, si dicho edificio es anterior al código técnico, pues se pueden entender que cumplen, pero en el caso de que sean posteriores no cumplirían con la normativa. Si la distancia de observación es mayor de 10 metros, las señales son mayores, hasta de 420 por 420, que sería como una 3. Y si la distancia de observación sería de 20 metros a 30 metros, pues todavía las señales deben ser todavía mayores. Imaginemos que son hangares grandes o edificios bastante, pues, para que se vea dónde está situado los elementos, pues se tiene que tener una señal mayor. Bien, relativo a señalización, existe la posibilidad de que el ingeniero o el tipo de edificio requiera una señalización con productos fotoluminescentes, es decir, que tengan, estén señalizadas los caminos de evacuación, estén señalizadas las escaleras con señales fotoluminescentes. Bueno, pues, en ese caso, se debería de hacer cada cierto tiempo, cada año, un chequeo de que esa fotoluminiscencia sigue siendo válida. Y eso se debe hacer por un experto, y se debe realizar al menos cada año, y en cualquier caso, cada 5 años. Existe una norma, la norma 23.035-3 de 2003, que define la revisión de la señalización con productos fotoluminescentes. Bien, siguiendo con señalización, vamos aquí a hablar también de las señales de salida y salida de emergencia. Bueno, cuando no es necesaria una señal de salida. Bueno, pues no es necesaria una señal de salida para edificios de uso residencial de vivienda y otros usos cuando la superficie no supere los 50 metros cuadrados. Es decir, un local con menos de 50 metros cuadrados no deberá de tener una señal de salida. La puede tener, pero no es obligatoria. Mientras que si un local tiene más de 50 metros cuadrados, sí debe tener una señal de salida. Un bloque de edificio de vivienda no tiene que tener la señal de salida, porque no es obligatorio. Lo puede tener, pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? Las señales válidas son tanto la que pone salida como la que tenemos a la derecha, que es el símbolo de salida. ¿Cómo se señalizarían las señales de emergencia? Bueno, pues aquí tenemos las señales válidas de salida de emergencia. Una que pone salida de emergencia y otra que pone los iconos de salida de emergencia, que aparecen aquí en la diapositiva. Seguimos con más señales. Cuando haya o se deben disponer de señales indicativas de dirección de los recorridos visibles desde todo origen de evacuación, desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas, y en particular frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor de 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. ¿De acuerdo? Y así aparecen el bloque de señales que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva. Todas estas señales marcan el camino de evacuación cuando no se ve o no se visualiza directamente la salida y siempre que haya una ocupación mayor de 100 personas. Y en la parte derecha tenemos las señales o señalización para el caso de salidas de emergencia. ¿De acuerdo? Seguimos también con las señales. Existe la posibilidad o la necesidad de señalizar las salidas o las puertas que no llevan a la salida. Entonces, en este caso se pondrán las siguientes señales: sin salida, o no utilizar en caso de emergencia, o en el caso de ascensores, no utilizar en caso de incendio. ¿De acuerdo? También existen señalización específica en los itinerarios accesibles para personas con discapacidad, tanto de salida como zona de refugio. Y aquí están marcadas, son más raras de ver, pero existen en el caso de que existieran caminos o itinerarios accesibles para personas con discapacidad.
Aquí mostramos una imagen de ejemplo de señalización fotoluminiscente, ¿no? Vemos aquí, bueno, vemos que las señales de contraincendio son fotoluminiscentes, que el fondo del extintor está pintado con una señal de fotoluminiscencia. Existe una banda cercana a 40 centímetros del suelo donde se puede marcar el camino de salida o de evacuación, y donde marca también las puertas de salida. También se marcan las escaleras, todo esto conducente a mejorar los accesos de salidas y vías de evacuación. Bueno, pues aquí dejamos esta pequeña píldora formativa sobre el código técnico de la edificación.